Hola mis lectores, bienvenidos a mi canal, yo soy Asun y hoy os voy a traer lo que son el resumen de las lecturas del mes de septiembre, que ha habido de todo. Para este resumen de lecturas os iba a traer en principio dos lecturas que fueron las que legítimamente estaban incluidas solo en el mes de septiembre, pero como habíamos empezado una tercera en el grupo de Anne Rice en septiembre y la habíamos alargado hasta primeros de octubre más o menos, y yo además la había leído unos días antes, la había acabado unos días antes, pues he decidido traeroslo porque aquí va a haber hoy un poco de salseo, ¿eh? En primer lugar, quiero empezar por la lectura de 1984 de George Orwell. Os dejé la semana pasada un vídeo con una reseña mucho más completa, pero sé que hay personas que les gusta simplemente saber un poquito por encima, no ver la reseña en sí, que bueno, en el fondo pues destripa un poquito más la historia, así que os la traigo en este resumen. Y es que, bueno, pues nos encontramos con una distopía en toda regla, escrita en 1948, pero ambientada en un futuro distópico 1984 en Inglaterra, en la que, bueno, vemos a través de Winston, que es un empleado, como una especie de funcionario del Estado, que es el partido, en ese caso, cómo vamos desde el primer momento con él en una búsqueda interior. Él empieza a cuestionarse un poco, a hacerse preguntas sobre su entorno, sobre este régimen en el que está, bajo el que está subyugado totalmente, porque es un régimen totalitario, y a través de un par de personajes secundarios, sobre todo de Julia y de O'Brien, veremos cómo él va a empezar a tomar una serie de decisiones que, bueno, que lo van a precipitar todo de una manera, bueno, bastante espantosa. Como distopía, bueno, pues al haberse escrito en el 1948 tenemos ese aire vintage que caracterizan este tipo de distopías, como el Fahrenheit de Ray Bradbury, y que, bueno, hay algún punto en que te disocias un poco porque realmente no te llega ese punto distópico. Sin embargo, por otro lado, pues tenemos lo que es la figura de el gran hermano, que esto sí que nos ha llegado a nuestros días, esa figura que todo lo ve, que todo lo controla hasta el más mínimo pensamiento, y que incluso en nuestro día a día hemos visto o estamos viendo en nuestra sociedad, en la sociedad de otros países, y que de alguna manera por esto han dicho que George Orwell ha sido un poco un profeta. Debo deciros que la historia a veces, bueno, fluctúa bastante y que podría haber tenido más momentos de tensión o más momentos de intriga que para mí se han quedado un poco diluidos. Eso no me va a quitar de que voy a continuar el año que viene con Rebelión en la Granja, que me lo han recomendado muchísimo, que muchísimas personas me han dicho que esta obra es mucho mejor que 1984, así que seguro que va a caer el año que viene. Y esta, como distopía, como un clásico que realmente yo creo que merece esta etiqueta, de verdad, os aconsejo que la leáis, sobre todo si empezáis en el mundo de las distopías, porque es como ir de atrás hacia adelante. Hay otras distopías muchas más actuales que os llevarán a, bueno, pues a otro mundo, por ejemplo, el cuento de la criada, y tiene más tintes actuales y de realidad de nuestra sociedad, de lo que sí que podría pasar. Pero esta está muy bien para empezar con distopías, la verdad, os la recomiendo. Septiembre ha sido un mes un poquito caótico. Una de estas razones es que bajé a la Feria del Libro de Madrid el fin de semana del 17 de septiembre, así que en cuanto a lectura se me ha ido un poco todo a tomar vientos frescos, pero bueno, he podido leer más de lo que pensaba. La segunda lectura fue esta de Ardiente Secreto de Stefan Zweig, que con traducción de Berta Vías Mau, que me hizo iniciarme por fin en el autor. Le tenía muchas ganas porque es que lo había oído hasta la saciedad, y es que realmente Stefan Zweig fue bastante fructífero, y he visto obras de todo tipo y además obras que le han gustado en general a todo el mundo.
Así que tenía muchísimas ganas, no veía el momento. Tengo 2 obras, esta y la de Clarissa creo que se llama. Y empecé con esta, con la de Ardiente Secreto, porque me dijeron que la otra era una obra maestra. Y aquí vemos lo que es el posible inicio de una especie de relación entre 2 amantes, pero con la perspectiva del hijo de la mujer. Y esto es lo que hace de esta obra que sea tan original, porque lo vamos a ir viendo a través de los ojos de un niño de 12 años, me parece que tiene, y claro, como veremos que al principio hay una inocencia pura, se quiere hacer amigo de lo que es el hombre en la pareja, y luego cómo esta amistad se ve de alguna manera traicionada y empieza a caerle el velo de los ojos y empieza a ver, bueno, pues situaciones extrañas que no sabe explicarse. Porque en el fondo lo que le ocurre es que él en su inocencia no sabe ver lo que es el amor entre 2 amantes. Y le va dando vueltas, se va haciendo preguntas alrededor de qué es lo que ocurre con su madre y este hombre sin caer en lo que es ese secreto que dice que tienen los adultos y que él quisiera desvelar. Entonces bueno, aparte de que la pluma del autor es divina, es delicado, y va desgranando poco a poco, a pesar de que es un libro muy finito, te va ambientando en la historia muy poco a poco hasta que realmente, claro, vas viendo lo que es la perspectiva del niño y vas asintiendo y diciendo, es que, claro, es cierto, o sea, te pones en su lugar, te pones en su piel y sufres de alguna manera porque piensas, es que es algo tan evidente, pero tan evidente para los adultos, y él se siente tan frustrado por no poder conocer este secreto, por no poder saber de qué se trata, que es espectacular. Y además la historia, bueno, veremos que la historia, tal como evoluciona, te sorprende, porque yo no sabía hacia dónde iba a ir. O sea, así que es muy interesante y la verdad es que para empezar con el autor es un libro ideal. Es finito y ya os digo, o sea, se lee en un suspiro, pero además es que te engancha, es verdad, o sea, la narrativa de Stefan Zweig te engancha. Es muy delicada y yo he empatizado mucho tanto con lo que es la historia como el autor. Pero sí que es cierto que también esperaba un poquito más de intensidad en la historia, sobre todo dado que estamos hablando de 2 amantes. Esperaba más, aunque fuera desde la perspectiva del niño. Y esto se me ha quedado un poquito corto, también debo decir. Pero bueno, voy a seguir leyendo al autor, segurísimo. Y la tercera lectura que tuvimos en el club, porque la primera, la de 1984, seguía la premisa de septiembre de lo que era una lectura de ciencia ficción, un libro de ciencia ficción, y cogimos esta distopía, si es que era para mí ideal. Y la siguiente lectura, que era del grupo de Anne Rice, pues seguimos con lo que era la segunda parte de Ramsés el Maldito, la pasión de Cleopatra, de Anne Rice y Christopher Rice, que es su hijo. Y aquí es donde vamos a tener salseo. Bueno, aquí, si no habéis leído la primera parte, pues no sigáis viendo el vídeo porque os voy a desvelar un poco algunas cosas. Pues seguimos con lo que es la segunda parte de Ramsés, en el momento en que ya finalmente se va con Julie, inicia su vida con ella como inmortal, y por otro lado tenemos a una Cleopatra que ha desaparecido del mapa, pero ha reaparecido en otro lugar. Al principio pensamos, bueno, pues que se había quemado posiblemente, que había una posibilidad de que hubiese desaparecido en aquel incendio que había tenido lugar en Egipto, y finalmente no, la vemos en Sudán, me parece en otro país, cómo se está recuperando vertiginosamente porque claro, sigue siendo inmortal aunque no esté totalmente curada, aunque no tenga todas las propiedades del elixir. Pero además surgen otros personajes como Bektaten, que es una reina antigua que podría ser pues un poco anterior, pero de la parte de Etiopía y de la parte de lo que es el Sáhara.
que esta reina es mucho más antigua que Ramsés y parece que es la portadora realmente de todos estos recuerdos desde que, bueno, a ella le dieron el elixir, le descubrieron el elixir, una hechicera. Por otro lado, seguiremos teniendo a estos personajes secundarios que van como satélites por la historia, como Alex o como el conde de Rutherford, y bueno, completarán lo que es la narración. Y además también descubrimos otro personaje secundario que será Sybil, que luego adquirirá mayor importancia, que es una autora norteamericana que de pronto pues ha estado teniendo durante toda su vida ciertos recuerdos, ciertas ensoñaciones acerca de Egipto. A priori, pues las premisas están bien, sigue habiendo muchísimo misterio en la historia, pero se va diluyendo con tanto personaje. Ya no vamos a ver cómo Ramsés y Julie son realmente protagonistas, sino que adquieren protagonismo pues esta reina etíope, esta reina Bektaten, Sybil por otro lado, con sus ensoñaciones que viaja hacia Inglaterra, Cleopatra por supuesto también adquiere mayor importancia y vamos a ir conociendo toda su historia a partir de ese momento que empieza a recuperarse. Aquí pues empezamos a ver que hay cosas que no nos cuadran. Y es que, para empezar, en la narración pues poco tiene que ver con lo que es el estilo de escritura de Anne Rice. Digamos que se ha cogido toda la trama inicial, se han creado unas tramas secundarias y se nota, y los capítulos además son muy cortitos, o sea que yo creo que, bueno, aunque Anne Rice ha tenido algo que ver, realmente quien ha cogido el relevo en esta historia es Christopher. Y eso ha hecho que, bueno, que de lo que es el tipo de escritura de Anne Rice, de su delicadeza, de toda esa profundidad, ya sabemos que le encanta el tema del existencialismo, todo el tema de la inmortalidad, pues queda como en un segundo plano y es que prácticamente no se ven vestigios de todo eso que nos gusta de Anne Rice, realmente. Es lo que hemos comentado sobre todo en el club y al final, bueno, por lo que vimos en un reportaje que nos pasó un compañero por allí, realmente fue Christopher quien le planteó esta segunda parte a Anne y como que prácticamente la escribió él, aunque Anne, bueno, pues hizo lo que son las correcciones y supongo que sí que ella escribió algo de la historia. Pero bueno, es prácticamente casi todo de Christopher Rice. Y esto se nota. O sea, es una segunda parte que además, y aquí si queréis pasar os pondré el cartelito de spoiler, todo acaba bien y esto a mí me ha dejado súper fría. Porque realmente me hubiera gustado que hubieran cosas que nos hubieran asaltado en plan más preguntas, más remordimientos, no sé, los personajes fuertes, por ejemplo como Saknos, que es un personaje de la era de Bektaten, que era, digamos, el malo malísimo de esta segunda parte y tampoco ha brillado por esta maldad, ¿no? Digamos que se ha quedado la historia bastante tibia. Pero es que no os lo perdáis. Y aquí viene donde lo matan. Que es que va a haber tercera parte. Sí, señores, me parece que a muy principios de 2022 llega la tercera parte de La momia. Y pienso que podría estar bien porque la segunda parte acaba justo en la Primera Guerra Mundial. Justo cuando va a estallar o cuando está estallando la Primera Guerra Mundial. Así que la segunda parte entiendo que seguiría ahí. Pero aún así, tal como nos ha dejado esta segunda lectura, yo de momento no la voy a leer. Que no puedo decir de este agua no beberás. Porque me conozco y en el fondo, bueno, es la historia de la momia, es parte de Anne Rice y a lo mejor, pues sí, en algún momento dado la querré leer. Pero ya os digo que ahora de momento me ha dejado súper fría. Y esto me lleva a plantearos el tema de que ¿cómo os ha pasado a vosotros que de haber leído un libro hace unos años, haberlo leído ahora, os ha cambiado totalmente la perspectiva para bien o para mal?
O sea, un libro que no os haya gustado nada y de pronto al haberlo leído años después habéis podido comprenderlo de otra manera, habéis podido tener otra visión y eso os ha hecho apreciarlo. O como en este caso yo, que estaba tan enamorada de Anne Rice, realmente cuando leí este libro hace unos 3 años no me pareció tanta pifia como el haberlo leído ahora, y además en conjunto cuando hemos debatido y hemos detallado pues todas esas pequeñas pifias o grandes pifias que hacen que no nos haya resultado realmente una historia creíble de Anne Rice, ¿no? Esto pues también puede pasar. Y entonces supongo que aquí viene el miedo, yo a veces siento el miedo, de las relecturas. Porque cuando es una lectura, sobre todo con la que han pasado muchos años, y la tienes idealizada, este es el problema, es como que, ¿y si la vuelvo a leer y resulta que le encuentro cosas, que le encuentro fallos, cosas que no me gustan? Y esto a mí me pasa, y me pasa bastante. Y además me ocurre porque ahora tengo una mirada mucho más crítica, no solo como lectora y traductora, sino que además tengo la mirada crítica de escritora. Entonces no puedo dejar de disociar esa parte de mí a la hora de leer, porque me fijo en cosas que me gustaría aportar a mi escritura, pero también encuentro fallos o cosas que se podrían mejorar, con lo cual esto de verdad, yo intento ser muy muy objetiva, pero a veces pues me puede en ciertas partes. Y mira que yo quiero disfrutar como siempre las lecturas, simplemente disfrutarlas. Pero es inevitable, ¿no? Y sobre todo con los años, conforme vas leyendo cada vez más cosas detectas, para bien o para mal. Y es más difícil también, creo, que sorprenderse. Contadme vosotros si os ha pasado también esta experiencia, con qué libros os ha ocurrido y bueno, cómo ha acabado estas relecturas. Así que os veo en el próximo vídeo. Como siempre, sed muy felices leyendo.